Bien, entonces, como les estaba comentando, la semana pasada nos habíamos quedado en la última partecita de la unidad número 2, ¿sí? Habíamos estado viendo todo el sistema de izaje, vimos algunas herramientas, como las jamelas, el elevador y demás. Vimos las cuñas, la llave Wilson, vimos cómo se usaban estos elementos. Y después pasamos al sistema de izaje. En el sistema de izaje hablamos un poquito del cable, que era como el alma, era como la parte, una de las partes más importantes dentro del sistema, porque va a ser la herramienta que nos va, en definitiva, a sostener el resto de los elementos que van a estar colgando. Así que, como dije, son cables de una resistencia importante, son cables que tienen por lo general un alma, es decir, una parte interna de otro material, que pueden ser aceros también, distintos aceros al utilizado en el cable. Puede ser de tela, puede ser de plástico, puede ser de un montón de materiales que le van a ir brindando distinta elasticidad o flexibilidad al cable. Y bueno, teníamos después todas las herramientas tipo mecánicas como el malacate, el bloque viajero que también se llama aparejo, con el gancho, la corona, el ancla en donde se fija el cable, digamos. Así como tenemos todos esos elementos. Y habíamos hablado que el malacate tiene obviamente un sistema de potencia. Este sistema de potencia es controlado por el maquinista, como ven acá, que está observando siempre estos relojes. Relojes son indicadores en realidad, pero bueno, yo digo relojes para que más o menos se entienda lo que estoy comentando. Estos elementos, ¿sí? Vamos a cambiar de color, pues no se ve. Estos elementos, ¿sí? Acá donde está parado el maquinista y es el hombre que va a manejar el sistema de izaje, como habíamos mencionado. Tiene una serie de frenos, tiene medidores de presión y demás. Y además tiene las marchas, porque tiene marchas el equipo, tiene distintos cambios, como quien diría. Y además de esto tiene el Martin Decker, que el Martin Decker es un elemento importante, es lo que nosotros llamamos dinamómetro, ¿sí? Es decir, funciona como una balanza a la cual yo le cuelgo algo y al colgarle algo se mueve la balanza y me dice cuánto peso le he colgado, ¿sí? Cuánto peso tiene colgado en ese punto. Y el Martin Decker termina siendo una de las herramientas importantísimas, o sea, si no es la más importante, a la hora de la perforación, porque es la herramienta que nos va a permitir controlar, o al menos observar, qué peso he liberado, qué peso tengo colgando aún y demás, ¿sí? Un compañero de ustedes me hizo una pregunta anoche que se la respondí justo esta mañana, muy interesante. ¿Por qué? Porque yo en la clase anterior había comentado que el Martin Decker podría llegar a marcar 0, ¿sí? En caso de que liberara todo el peso sobre el trépano, ¿sí? Este 0 que yo les menciono es hipotético, ¿sí? El Martin Decker nunca me puede marcar 0. ¿Por qué? Porque si bien yo le suelto todo el peso al trépano, solamente le estoy soltando el peso de los portamechas, ¿sí? Las barras de sondeo, que si bien no aportan mucho peso, lo tienen, ¿sí? O sea, tienen peso como cualquier objeto. eh, si yo le soltara todo el peso de las barras de sondeo también, las barras de sondeo empezarían a trabajar a la compresión y no puedo hacer eso. Entonces siempre el peso se suelta hasta este punto, miren. Creo que acá está, sí, tal cual. Perdón, acá está. Esperen un minuto, acá. Yo lo que hago es soltar todo este peso nada más, ¿sí? Que es el peso de los portamechas. Bien, todo esto, todo este peso, no lo suelto, que este peso no es tan grande. Este gráfico no muestra peso, este gráfico muestra tracción y compresión, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, estos esfuerzos no tienen nada que ver con el peso, pero a lo que les comento es que en cierta manera sí sigue marcando peso, aunque sea un par de toneladas, que van a ser las toneladas que pesan las barras de sondeo. Eso sí se va a marcar en el Martin Decker. Así que en definitiva 0 nunca puedo alcanzar, pero para el ejemplo que yo les estaba comentando, era 0, ¿sí? O sea,
porque despreciábamos el peso de las barras de sondeo, ¿recuerdan? Entonces, sí, recuerden que, perdón, me congelé hablando porque estaba leyendo el chat, pensé que tenían una duda. Recuerden que si no pueden ver la clase ahora, la pueden ver después, no se hagan problema, ¿sí? Es una lástima que no estén porque no van a poder consultar cosas, pero no hay problema, después ven lo que hemos grabado. Bien, entonces, habíamos hablado, como dije, del Martin Decker y esta herramienta que nos mide peso, y que si bien yo había comentado que mide 0, era para el caso en el que nosotros estábamos analizando porque despreciábamos la presencia de las barras de sondeo. Como las barras de sondeo existen y están, el Martin Decker no marcaría 0. En caso de que el Martin Decker marque 0, quiere decir que yo liberé todo el peso que tengo, incluido el de las barras de sondeo. Entonces las barras de sondeo van a empezar a trabajar a la compresión, cosa que no se puede hacer. Eso está terminantemente prohibido, ¿sí? Bien, y hasta ahí habíamos llegado, si no me equivoco, y estábamos por arrancar el sistema de circulación e inyección de lodo, ¿sí? No sé si tenían alguna duda, algo que quisieran preguntarme, si se me está escuchando bien, de paso. Se escucha muy bien, Lucas, ¿eh? Perfecto, perfecto. O sea que, perdón, Lucas, Sí, sí, digamos, todo lo que es el Martin Decker, el indicador de peso, es lo que soporta todo lo que es, digamos, las barras de herramientas, las herramientas de pozo en general, ¿verdad? claro, a ver, Pero con más razón, digamos, trabaja con la tracción de los portamechas, que es donde más peso, digamos, trabaja el trépano. ¿Está bien? claro, a ver, exactamente. El Martin Decker, primero que nada, o sea, voy a aclarar algunos puntitos. Lo que dijo está bien, lo que dijo está muy bien, pero hay algunas palabras ahí que no cuadran. Por ejemplo, cuando uno dice que el Martin Decker soporta, ¿sí? El Martin Decker no soporta nada, el Martin Decker mide nomás. El que soporta es el cable, ¿sí? Yo conecto el Martin Decker al cable y el cable le transfiere toda esta tensión al Martin Decker y en definitiva puede medir de esa manera, ¿sí? Pero el Martin Decker no soportaría, está ahí como para medir. Eh, y el Martin Decker lo que mide justamente es todo el peso colgado, independientemente de si el peso, digamos, todo el peso colgado, es decir, todo el peso que no está comprimiendo. Cuando yo apoyo el trépano sobre el fondo del pozo y empiezo a liberar peso, el portamecha empieza a trabajar a la compresión, pero ya ese peso no lo está soportando el cable. Y entonces el Martin Decker no lo puede medir. ¿Sí? ¿Por qué no lo está soportando el cable? Porque lo está soportando el trépano. ¿Sí? Entonces, y el Martin Decker, como dije, mide todos los pesos. El Martin Decker no es una herramienta inteligente que puede diferenciar qué peso pertenece a las barras de sondeo y qué peso pertenece al portamechas. Bien. Si yo tengo, por ejemplo, 20 toneladas de portamechas y tengo 5 toneladas de barra de sondeo, cuando yo estoy bajando las herramientas al pozo y ya llegué al fondo pero todavía no toco el pozo, el Martin Decker me va a marcar 25. ¿Por qué? Porque son las 20 toneladas de los portamechas y las 5 toneladas de las barras de sondeo. Ahora bien, si yo empiezo a perforar, voy a tener que ocupar parte de las toneladas de los portamechas. ¿El Martin Decker me marcaría 0 en caso de que yo libere todo el peso de los portamechas? No, me marcaría 5 en vez de 0. ¿Por qué? Porque también cuenta el peso de las barras de sondeo, pero yo no lo puedo liberar ese peso. Entonces, si a mí me marca el Martin Decker 5 toneladas, quiere decir que he liberado las 20 toneladas de los portamechas, pero las 5 toneladas de la barra de sondeo todavía están ahí tensionando. ¿Bien? La barra de sondeo entonces en ese punto no trabajaría la compresión. Ahora bien, si el Martin Decker en vez de marcarme 5 me marca 3, quiere decir que 2 toneladas de las barras de sondeo han sido liberadas y algunas barras de sondeo están trabajando a la compresión. Malo, muy malo, porque las barras de sondeo se van a romper. ¿Sí? Venía por ese lado el comentario que yo les hacía respecto de la duda del compañero. ¿Sí? Fíjense que se aplica igual para el cero, o sea, el cero también está. Podría llegar a cero si las barras de sondeo no pesaran nada, pero las barras de sondeo sí pesan. ¿Sí? Eh, no sé si quedó más o menos clara o si venía por ahí.
la duda o aclaración. Quedó claro, Bien, bien, Lucas, ¿eh? Gracias, bien. muchas gracias. No, de nada, de nada. Em, bien, ¿alguna otra duda? Sí, sí, ya sé que se les corta la conexión porque está corriendo mucho viento. Les comenté que, bueno, que no sé si se lo podrán escuchar. Se lo voy a escribir en el chat. Esperen que se me salió. Mientras tanto, ¿alguna duda? Bien, seguimos entonces. Ahora vamos a arrancar con el tema con el que nos quedamos, digamos, la clase anterior, ¿sí? Que era el sistema de circulación e inyección de lodo. Primero que nada, si bien el lodo comento lo que es al final, lo vamos a comentar al principio ahora porque me parece importante, aparte ustedes han estado haciendo algunas consultas de lodo. ¿Qué es el lodo de perforación? Supongo que muchos los han sentido nombrar, ¿sí? Porque por alguna razón es un fluido muy famoso y que todo el mundo lo conoce, no sé por qué, pero todo el mundo ha sentido hablar al menos una vez de los lodos de perforación petrolera. Bien, el lodo de perforación, el lodo de perforación es un elemento que a nosotros nos va a ayudar a la hora de la perforación, ¿sí? Se llama lodo y también se llama fluido de perforación, es como el nombre más técnico, ¿no? ¿Por qué el fluido de la contaminación? O sea, perdón, ahí estaba leyendo justo lo que habían comentado, sí, está muy relacionado a las contaminaciones clásicas petroleras, el lodo de perforación, ¿sí? Al uso indiscriminado de agua y demás, por eso tal vez sea un poco más famoso, sí, pero sí, puede ser. Bien, el lodo de perforación entonces es un fluido, como decía, que nos va a permitir perforar, nos va a permitir, si bien no es eh, el que perfora, nos ayuda mucho, ayuda muchísimo. El lodo de perforación, primero que nada, es un fluido que se puede fabricar, como ven acá, en base a distintos elementos, ¿sí? Tenemos lodos base oil, que son lodos base combustible, ¿bien? Son lodos, a ver, cuando nosotros hablamos de base, estamos hablando de que hay un fluido que está en gran proporción y después a ese fluido se le agregan químicos y algunos aditivos que permiten modificar parte de las propiedades del fluido. Bien, cuando hablamos de base oil, estamos hablando de que es un lodo que como fluido base tiene por lo general combustibles, ¿sí? Dentro de estos combustibles los más comunes son el gasoil y el fuel oil, ¿sí? El fuel oil es como un gasoil un poquito más pesado, que no se puede utilizar en autos, pero sí se utiliza mucho en la industria, ¿sí? Es un combustible con no tanto octanaje, entonces por eso no rinde muy bien con los automóviles, pero sí se utiliza mucho para la industria. Bien, eso es el lodo base oil. Después tenemos lodos base agua, que obviamente el fluido base va a ser agua. Por lo general, Perdón, Lucas, sí, sí, sí. discúlpame, se me cortó. La base de oil no era gasoil, sino que era. Es fuel oil, se escribe fuel oil. Pero puede ser gasoil también, ¿eh? Por eso les comentaba. Puede ser las dos. O fuel oil o gasoil. ¿Sí? Gracias, Lucas. No, de nada, de nada. ¿Se está cortando mucho o me están escuchando bien? No, fue a mí nada más. No, por lo menos no, pero se escucha bárbaro, ¿eh? Bien, bien, buenísimo, Recepciono buenísimo. muy bien. Buenísimo. Bien, y entonces, como les decía, después tenemos los fluidos base agua, son lodos de perforación que como fluido base tienen agua. Esta agua suele ser agua dulce, ¿sí?
Y acá es donde empieza tal vez a aparecer un poquito la presencia del lodo contaminante, ¿no? Porque si bien yo puedo utilizar agua dulce, esa agua dulce después ya no sirve para nada más porque agarra un nivel de solubilidad con los químicos que le agrego, es decir, se mezcla tan bien con los químicos que le agrego que después es muy difícil separarlos. Y si aún se pudieran separar, siempre quedan pequeñas trazas o pequeñas cantidades de petróleo que, digamos, en definitiva se corre riesgo de que si alguna persona la ingiere o si la vierto en la tierra para regar plantaciones, puede que produzca una contaminación, tal vez no tan grande, pero sí una mínima contaminación que, bueno, ya es inaceptable de por sí. Y después tenemos los lodos espumígenos, que son lodos muy, muy distintos a esto que estamos hablando. Son lodos que se mezclan con gases, su fluido base suele ser gas, y al agregarle químicos y demás empiezan a generar alguna que otra espuma y contienen el pozo generando espuma más que nada. Entonces es como si el pozo fuese un lavarropas, ¿sí? O sea, sale espuma por todos lados y ese lodo tipo espumígeno nos ayuda a perforar, pero de otra manera. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en los fluidos bases líquidas, es decir, en las oil y en la base agua. ¿Bien? Nosotros lamentablemente no nos da el tiempo para ver lodos en profundidad, solamente vemos el circuito de lodo. ¿Por qué les digo esto? Porque si viéramos lodo en profundidad tendríamos que estar 2 clases más hablando de lodo, o varias clases más, hablando exclusivamente de digamos, de todos los tratamientos que se le hacen al lodo, de todos los ensayos que se le pueden aplicar, ¿qué más? De todos los químicos que le puedo agregar, porque tiene una barbaridad de químicos que se le pueden agregar. Químicos para darle densidad, químicos para quitarle densidad, químicos para cambiarle su viscosidad, su propiedad de gel, obturantes, un montón de químicos que, si bien tal vez ustedes los han sentido nombrar, algunos, si me los quieren ir preguntando de a uno, los vamos hablando así, pero tipo consulta, porque no nos vamos a centrar tanto en esto, ¿sí? Nos vamos a centrar más que nada en el circuito. Bien, esperen que haya alguien escriba algo en el chat. Bien, el compañero que no se puede conectar, no hay problema. Después ve la clase, no sea problema. Sí, me están preguntando si los distintos tipos de fluidos, muy buena pregunta, dependen de la roca. Sí, va por ese lado. A ver. Porque, como les dije, tengo lodos base petróleo, o base oil, que se llaman, y lodos base agua. El tema es, ¿cuál ocupo? ¿Por qué tengo dos? ¿Sí? Justamente como dijo el compañero, va a depender del tipo de roca reservorio que yo tenga, ¿sí? Esto se define en función de la roca reservorio. Hay rocas reservorios, que se llama, que están mojadas en agua, es decir, yo tengo, vamos a hacer un ejemplo, tengo poros de la roca, ¿sí? Como ven acá. Entonces el poro tiene petróleo por dentro, tiene mucho petróleo, ¿sí? Bastante petróleo. Pero el petróleo no me ocupa todo el poro. Parte del poro tiene agua, ¿sí? Agua que rodea al petróleo. Entonces cuando yo pongo a producir, ¿sí? Este pozo, por ejemplo, el petróleo va a salir, el agua va a salir, pero no sale todo el agua. Parte del agua se queda pegada en la roca, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos agua con nata. Es un nombre medio extraño, ¿sí? Se lo voy a escribir. Con nata, ¿sí? El agua con nata es el agua que está desde el inicio de la roca. Desde el inicio de la roca. O sea, la roca se formó y lo primero que se depositó fue esa agua. Y ese agua queda impregnada en la roca y yo no se la puedo sacar a los poros, ¿sí? A veces la puedo sacar con fracking, por ejemplo. Pero a mí no me sirve ese agua, así que no me molesta. Esas rocas se llaman mojadas en agua, ¿sí? Bien,
Cuando yo tengo una roca mojada en agua, utilizo lodos base agua. ¿Sí? Cuando yo tengo una roca mojada en petróleo, que a veces pasa, es decir, el petróleo está tanto tiempo en la roca que me desplaza todo el agua y la roca empieza a impregnarse de petróleo y ahora en vez de tener agua con nata, tengo petróleo con nata, ¿sí? O con nato. Es petróleo que en realidad no es con nato porque no queda pegado desde la formación, pero tengo un petróleo ahí fijo en las paredes que no lo puedo mover. Esas rocas son mojadas en petróleo. Las mojadas en petróleo utilizan lodos base oil, ¿sí? Aún así, prácticamente el 90% de las rocas reservorios son mojadas en agua. La gran mayoría son mojadas en agua. Así que el lodo que más se utiliza es base agua. Pero podría llegar a existir alguna roca mojada en petróleo que necesite utilizar un lodo base oil. Obviamente el lodo base oil es mucho más contaminante que el lodo base agua, ¿sí? Además se tiene que hacer, por lo general, para perforar la zona de los acuíferos naturales de agua, yo no puedo utilizar este lodo porque es contaminante. Así que tengo que utilizar un lodo base agua normal, perforo esa parte, sí, y después hago el cambio de lodo en todo el circuito para poder seguir perforando el pozo una vez que ya quedó entubada. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. La zona de la cañería guía, que es la parte en la cual yo tengo los acuíferos naturales. Cuando yo me refiero a acuíferos naturales, estoy hablando de acuíferos naturales de agua dulce, ¿sí? Si es agua salada, realmente no me interesa si se contamina o no, porque no sirve para el consumo humano, pero ni vegetal ni nada. Pero el agua dulce sí. Y más que nada, yo sé que hay gente de muchos lugares acá, pero en la zona de Mendoza se le da una importancia bastante significativa al agua dulce porque vivimos en un desierto. O sea, si bien tenemos plantaciones y demás, esas plantaciones surgen y tienen buena productividad, digamos, gracias al agua subterránea. Si no fuese por el agua subterránea estaríamos secos, ¿sí? No tendríamos nada. No sé si quedó más o menos claro el tipo de fluido y para qué se utiliza. Sí, quedó claro, Lucas. Gracias. Bien, bien. De nada, fíjense que yo con estos temas tal vez no me explayo tanto, porque son temas ya un poquito más, no rebuscados, pero sí un poquito más puntuales, vamos a decirle, y que hay que explayarse un poco. Aún así, si ustedes tienen dudas respecto a estos temas, porque los han sentido nombrar y demás, por favor pregúntenme, lo hablamos entre todos, no hay ningún tipo de problema. O sea, Lucas, para, ¿Cómo no? digamos, cerrar la definición, Sí, 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 los lodos de base oil se usan para las rocas que están bañadas con oil, digamos, exactamente, con petróleo. Y las base agua con las rocas que están bañadas en agua, digamos, ¿no? exactamente, sí, sí, Digamos, cumplen la misma función. Está bien, sí, sí, perfecto. sí, exactamente. Gracias. Eh, si somos técnicos, y ya yo lo he corregido 2 veces, discúlpeme, la palabra es mojada, no bañada, ¿sí? Porque habla de una propiedad física que es la mojabilidad, ¿sí? Yo no es que digo mojada porque están mojadas nada más, sino porque tiene una cierta afinidad con los elementos y esa afinidad en física se llama mojabilidad, ¿sí? Les comento esto porque seguramente tal vez han anotado algo. Si han anotado algo, eh, prefiero que pongan mojada y no bañada, ¿sí? O empapada o estas cosas porque habla de otras cosas. La propiedad es, y se las escribo, mojabilidad, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Seguimos entonces. El, el lodo de perforación, ya les dije que por lo general existen 2 tipos. No les comenté las funciones. O sea, ¿para qué sirve el lodo de perforación? Bien, el lodo de perforación tiene varias funciones y todas ellas son importantes, ¿sí? No es que una sea más importante que otra, así que le voy a dar, digamos, cierta importancia a una función y no a las otras. No, todas las funciones son importantes acá en el lodo de perforación.
La primera función, refrigerar y lubricar el trépano. Mojabilidad se llama técnicamente a las rocas mojadas por agua o óleo. Es la palabra. Disculpen gente, ahí volví, no sé qué pasó, que se cortó. Así que, ¿ahora me están escuchando bien? Ah, buenísimo, buenísimo. No sé qué pasó, che. De repente estaba explicando y cuando quise acordar, Se cortó. se cortó, claro, no, estaba hablando solo. Sí, ahora se escucha perfecto. Bien, ¿alguna duda? Antes de que sigamos, porque cuando entré vi que se estaban explicando cosas entre ustedes. No sé si tienen alguna duda o algo para preguntarme. No tengan miedo, que no... A Que... mí, sí, perdón, Lucas. No, a mí no Sí, sé si se había cortado antes. Yo había quedado ahí con el tema de las rocas mojadas, que la palabra propiamente dicha era mojabilidad, que son mojadas y no bañadas, y no usar exactamente, otro exactamente. tipo de palabras, Sí, sí, exactamente, ¿no? exactamente. Iba por ¿Verdad? ese lado. Ah, bien, bien. Genial, entonces. Ah, entonces se cortó justo cuando empecé a explicar las funciones. Les comentaba que las funciones del doble de perforación son estas cuatro que ustedes ven ahí, ¿sí? Y una función no es más importante que la otra, todas tienen su nivel de importancia, entonces tenemos que tratar de que el lodo cumpla siempre con estas cuatro funciones. Vamos a hablar de la primera, que es refrigerar y lubricar el trépano. ¿En qué consiste esto? Bueno, em, básicamente, a ver, nosotros tenemos que el trépano va a ir rompiendo, ya dijimos, el trépano va a ir rompiendo la roca y eso va a hacer que la perforación en definitiva avance. Bien, el tema es, si el trépano, que es un elemento de metal, va rompiendo roca, ¿se calentará? Sí, se recontra calienta. Sí, es como, a ver, volvemos a lo mismo, ustedes cuando quieren hacer un agujero en un metal con un taladro, es importante lubricar y refrigerar la mecha. ¿Por qué? Porque si no, la mecha se calienta en exceso y empieza a perder ciertas propiedades y lo peor de todo es que se puede romper. Bueno, al trépano le pasa lo mismo. ¿Sí? Es un elemento que está constantemente rozando el suelo y eso hace que eleve su temperatura. Entonces es importante que el trépano lo refrigere. Y además de refrigerarlo, también es importante que el trépano le sirva como lubricante para disminuir lo mayor que se pueda, o sea, perdón, lo más que se pueda, la, la fricción en exceso del trépano. Si bien es verdad que la fricción nos ayuda a perforar, le hace más daño al trépano de lo que nos ayuda. Así que es conveniente refrigerar y lubricar el trépano, ¿sí? Justamente por la fricción. Sí, sí, tal cual. Ahí no sé si me preguntaron o me dijeron si el trépano hace fricción. Sí, el trépano hace fricción, tal cual. O sea, el trépano está constantemente rozando el fondo del pozo. Entonces es importante por eso lubricarlo y refrigerarlo. Bien. Además, el lodo de perforación nos ayuda a controlar las presiones de las rocas. Esto
Se los voy a mencionar ahora nomás, el tema de controlar la presión de las rocas o de la formación, pero lo vamos a ver bien en la unidad número 5. Sí, vamos a ver bien cómo es el tema de las presiones, cómo funciona el lodo controlando presiones y qué pasa cuando el lodo no las puede controlar. Eso es lo que se llama una surgencia. Y bueno, y ahí vamos a ver cómo controlamos la surgencia y demás. Eso es la unidad número 5, así que ustedes tengan en cuenta que el lodo también permite controlar presiones de formación o de roca, como ustedes le quieran llamar. Tercer lugar, dar estabilidad a las paredes del pozo. A ver, ¿por qué digo esto? Nosotros tenemos un pozo. A mí me gusta comparar siempre los pozos con los agujeros que yo hago con un taladro. ¿Por qué? Porque es lo mismo. A ver, no es lo mismo, pero a fines prácticos son súper comparables. Es muy parecido un agujero hecho con un taladro a un agujero hecho con una herramienta de perforación. Es lo mismo. Es una cosa finita, es decir, es un agujero angosto, pero súper largo, comparado con lo angosto que es. ¿Y qué pasa? Mientras más profundo, mientras más grande es el agujero, en nuestro caso, cada vez avanzamos más y más y más en profundidad, ¿sí? Es decir, avanzamos en presiones también. Mientras más profunda estén las rocas, más presiones tienen. Y si una roca tiene más presión, hay más probabilidades, perdón, de que el pozo se me desmorone, si el pozo se venga abajo, como quien dice, ¿sí? ¿Qué pasa con los taladros cuando llega un agujero en la pared? Y esto no pasa mucho, porque las presiones dentro del agujero de la pared no varían tanto, ¿sí? Básicamente lo mismo en el inicio que en la profundidad del agujero, del hoyo que yo hice. Pero cuando hablamos de pozos en la tierra que alcanzan, por ejemplo, 1000 metros o más, 3000 tal vez, pozos bien profundos, a los 3000 metros yo no tengo la misma presión que en la superficie. Y esto se debe básicamente a todos los niveles de roca que yo tengo por encima, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Yo hago un pozo, ¿sí? Acá está el nivel del suelo. La roca que está acá en la superficie va a tener una presión que va a ser igual a la presión atmosférica. La presión que ejerce, a ver, una acción propia de la gravedad en realidad. La presión surge como acción de la gravedad. Pero no es lo mismo la roca que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que también sufre la presión atmosférica, también es importante resaltar que sufre la presión de todas las rocas que tiene por encima. Entonces, a medida que voy profundizándome, las rocas presentan mayor presión porque tienen que soportar todo el peso que les están cargando sus compañeras que están por encima, ¿sí? Entonces, como digo, acá corro mucho riesgo de que el pozo se desmorone por el tema de las presiones. También corro riesgo que se me desmorone acá, ¿sí? A pesar de que ustedes dirán, bueno, pero la presión no influye ahí. Sí, ya sé que la presión no influye, pero cerca de la superficie siempre tengo rocas que no están consolidadas, que se llama. Así son rocas que todavía no se terminan de formar. Entonces, más que rocas, es como distintos granos de materiales rocosos, pero muy dispersos y que yo, si bien parece una roca, le puedo pegar y apenas le pego se desarma entera, ¿sí? Porque no está maciza todavía, no está bien compacta. Entonces la roca, como no se termina de formar, se puede desmoronar. Podemos tener desmoronamientos por hinchamiento de arcillas con el lodo de agua. Las arcillas succionan agua, ¿sí? Se hinchan y empiezan a desmoronarse los pozos por eso. El pozo se puede desmoronar por muchas cosas. Entonces, para evitar el desmoronamiento y la caída del pozo y que el pozo se mantenga íntegro, existe el lodo. El lodo es lo que le da estabilidad a la pared del pozo. Es lo que permite que el pozo, en definitiva, no colapse, no se desmorone, ¿sí? ¿Cómo le da estabilidad a la pared? Con las presiones. Como yo inyecto el lodo a presión, la presión mantiene las paredes del pozo ahí que no se caigan. Y además le agrego químicos. Los químicos lo que hacen es meterse en la roca, ¿sí? Si yo miro el pozo más de cerca, tengo la roca acá, bien.
el lodo lo que hace es dejar una serie de químicos pegados acá en la pared de la roca, ¿sí? Eso se llama revoque. El revoque lo que hace es como cuando yo revoco una pared, ¿sí? Básicamente le da estabilidad a esa parte del pozo y no deja que se desmorone, porque el revoque lo evita. ¿Bien? Eso sería la estabilidad del pozo. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Vamos bien? Sí, Lucas, te consulto. O sea que es muy importante, justamente ahora entiendo, o sea, Buenos días, por lo que me profesor. decís, Lucas, por lo que comentás, la importancia de los químicos, ¿no? Porque hacen un trabajo, tienen un trabajo, digamos, en las paredes de las rocas, ¿está bien? Sí, exactamente, O sea, más exactamente. allá del líquido, los químicos tienen una función muy, digamos, es funcional a todo eso. Sí, tal cual. Si yo metiera agua sola, no haría todos estos trabajos, ¿sí? Em, tengo que, al agua le tengo que modificar sus propiedades reológicas, que se llama, tampoco vamos a entrar mucho en detalle, pero le varío su densidad, su viscosidad, sus propiedades de gel y demás, ¿sí? Y eso ayuda a mantener las paredes de pozo. Y además se le pueden agregar otros químicos que generan revoques y demás, ¿sí? Es como que, es como un, a ver, cuando yo digo agua me refiero solamente a la base. Y si bien el agua sirve, pero los químicos son los que le dan el empuje al agua y los químicos son los que hacen realmente trabajar al agua como si fuese un lodo y son sumamente importantes. O sea, yo no puedo dejar de ocupar los químicos. Porque si dejo de ocupar químicos, el lodo no es lodo, ¿se entiende? Es agua nada más. Y no realiza todas estas propiedades. ¿Alguien iba a preguntar otra cosa? Les pregunto porque alguien justo activó el micrófono para, no sé si fue para decir solamente buen día o iba a preguntar algo. Bien, seguimos entonces. Y ahora entramos en la última función del pozo. Perdón, del lodo. Ah, eso, miren. Les pido disculpas de antemano, pero yo tengo dislexia, entonces se me confunden las palabras. Cuando las palabras son lodo, pozo y todas estas cosas que son muy parecidas, se me confunden. Así que por favor, es más, se me confunde mucho el cemento con el lodo, que no tienen nada que ver, pero me los confundo. Así que por favor les pido que si me confundo me digan. ¿Sí? Bien, entonces como les decía, la última función, pero no menos importante, del lodo, es limpiarme el fondo del pozo. Porque a ver, como les dije, yo tengo un trépano que va a ir rompiendo roca, ¿sí? El tema es que, volvemos otra vez al esquemita, supongamos que este es el fondo del pozo, y acá tengo el trépano, ¿sí? El trépano lo que hace es romperme toda esta parte del pozo, ¿sí? Para poder avanzar en la perforación. El tema es que, cuando yo perforo, ¿sí? Cuando yo perforo, genero suciedad, o sea, genero, más que suciedad, podríamos llamarle virutas, ¿sí? Genero, en realidad se llaman recortes de roca, pero voy generando, o sea, voy moliendo la roca y esa roca molida queda ahí en el fondo, ¿sí? En un taladro, cuando hago un agujero en la pared pasa lo mismo, voy dejando toda la roca sucia, todo el ladrillo o de lo que fuera la casa, dentro del agujero, pero si yo saco para atrás el taladro a penitas, la misma forma de la mecha hace que en esas canaletas que tiene se meta la suciedad y la saque para afuera. Bien, acá en un pozo petrolero eso no pasa. Primero que nada, porque para que eso pasara, tanto el portamecha como las barras de sondeo deberían tener más o menos el mismo diámetro que el trépano. Y esto en los primeros metros del pozo no pasa. El trépano es muy grande en los primeros metros del pozo. Y en segundo lugar, sacar la suciedad de esta forma, de un agujero en la pared que mide
tal vez como mucho 10 centímetros, es fácil. Imagínense en un pozo de 2000 metros. ¿Cómo hago para sacar tanta suciedad de esa manera? ¿Sí? Así que el elemento que nos permite retirar la suciedad del pozo, y cuando digo suciedad me refiero a esta roca molida que voy dejando, es el lodo de perforación. Por eso además se le agregan químicos también para facilitar o favorecer la limpieza del fondo del pozo. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. ¿Por qué es importante? Porque si yo no limpio el fondo del pozo, voy a seguir rompiendo la roca que ya rompí. ¿Se entiende? Y no me sirve de nada porque no avanzo en la perforación. O sea, no hay manera de que avance, no se puede avanzar. Así que esas serían como las 4 funciones principales del lodo de perforación. ¿Sí? ¿Hay alguna duda respecto de alguna de estas funciones? ¿O algo que hayamos hablado del lodo? Bien, seguimos entonces. ¿Me puedes repetir lo que no? ¿Repetir el qué? Lo último que dijo, que no lo pude escuchar. Respecto a la limpieza del fondo del pozo. Sí, a ver, lo comento de vuelta. Em, para poder limpiar el fondo del pozo, que es importante, digamos, porque si yo no limpio el fondo del pozo, voy a seguir rompiendo la roca que ya rompí. Entonces tengo que deshacerme de esa roca para que ahora el trépano entre en contacto con roca nueva. ¿Sí? La rompa y vuelva a pasar lo mismo. La tengo que limpiar. Entonces siempre voy generando una limpieza constante, que eso lo realizo con el lodo. El lodo sale por la boca del trépano, agita bien el fluido en el fondo y sube por el espacio que queda entre la sarta de perforación y el pozo. Por ahí sube el fluido con la suciedad hasta arriba. ¿Sí? No sé si se escuchó ahora. Sí, sí, Quedó gracias. clarísimo, Lucas, quedó Bien, bien. clarísimo. Ahora vamos a ver el circuito de lodo. Y fíjense acá, cuando lleguemos a esta parte que está acá, vamos a hablar un poquito de cómo funciona este levantamiento de suciedad. En primer lugar, entonces, piletas de reacondicionamiento. Estas piletas de reacondicionamiento son las piletas de lodo. Las piletas de lodo son unas piletas metálicas que están cerca ahí del pozo, cerca del equipo perforador, y que son las piletas en las cuales yo voy a verter el agua y verter los químicos. Los químicos vienen en unas determinadas bolsas y por lo general se le agregan de a una bolsa, media bolsa, dependiendo de lo que se necesite, o más bolsas. Y esto va a mezclar, o sea, las piletas de reacondicionamiento, las piletas de lodo tienen una especie de molinos que van revolviendo todo el fluido para que, digamos, estos sólidos que yo les estoy agregando, estos químicos se mezclen con el agua. Es importante que siempre estén moviéndose el lodo, porque si el lodo se queda quieto, lo que hace es empieza a decantar. Los sólidos empiezan a irse al fondo de la pileta, y cuando yo quiera meter de vuelta ese fluido, voy a meter pura agua, ¿se entiende? Esto es muy importante porque algunos químicos sí se pueden disolver con el agua y otros no. Otros forman lo que nosotros llamamos coloides, que no vamos a entrar mucho en detalle, pero el coloide es pequeñas partículas sólidas suspendidas, flotando en el líquido, pero que si ese líquido se mantiene quieto, esas partículas sólidas caen por efecto de la gravedad y estoy en un problema, ¿sí? Porque ya no tiene las mismas propiedades, entonces lo tengo que volver a batir o revolver para que se vuelva a formar la mezcla y recién ahí meterla. Por eso el lodo siempre se está moviendo en las piletas, ¿sí? Pasa de una pileta a la otra, pues son varias piletas. Tiene estos molinos que yo les dije, son una especie de paletas que van dando vuelta y que me van agitando el fluido. Así que esto siempre está. Una vez que el lodo está listo, la bomba triplex o cuádruplex, que ya la vamos a ver, es una bomba de alta presión, lo que hace es bombearme el fluido
por la línea de alta presión, ¿sí? Esto lo habíamos visto, ahora vuelvo a la imagen, pero viaja por la línea de alta presión, ingresa por el manguerote, bueno, acá no está dibujado el manguerote, pero no importa, hacia la cabeza de inyección, y de ahí la cabeza de inyección lo manda al interior de la sarta, ¿sí? Fíjense, esta sería la imagen. Perdón que se lo saque, pero fíjense, acá está. Esta es la línea de alta presión que sube, ¿sí? Ingresa al manguerote, el manguerote acá se da una vuelta que no se alcanza a ver y se mete por acá, por lo que se llama el cuello de cisne de... se llama cuello de cisne porque parece un cuello de cisne, solamente por eso. Ingresa por el cuello de cisne a la cabeza de inyección, ¿sí? Y la cabeza de inyección lo manda hacia el interior de la sarta, ¿sí? En el caso del top drive, no, o sea, la cabeza de inyección está en el top drive, pero no se conecta al vástago porque el vástago no existe. Así que manda directamente por el interior de las barras de sondeo. En caso de un equipo tradicional, la cabeza de inyección se conecta al vástago y el vástago a las barras de sondeo, entonces el fluido pasa cabeza de inyección, vástago, barra de sondeo y ahí se va para el fondo, ¿sí? Bien, el circuito todavía no termina, espera un minuto. Entonces, todo ese fluido va a ir por el interior de toda la sarta, por eso los caños son huecos, es importante que sean huecos. Si yo coloco un caño macizo, no voy a poder meter lodo de perforación al pozo. Se mete por allí, llega hasta la zona del trépano, ¿sí? Y por el trépano, recuerden que tiene unas boquillas, el trépano, que miren, lo vamos a ver, disculpen que vuelva tanto, pero es la mejor manera que ustedes lo entiendan. Fíjense acá el trépano tiene unas boquillas, ¿sí? Se las estoy marcando, se ve mucho mejor acá, perdón. Esas boquillas, por esas boquillas va a salir el lodo a altísima presión y mucha velocidad, ¿sí? Sale con mucha velocidad. O sea, cuando digo mucha velocidad es que si yo le pongo la mano enfrente, posiblemente me haga un agujero en la mano, ¿sí? A esa velocidad sale y con esa presión. ¿Qué hace? El fluido sale por acá, me agita todo el fondo y empieza a subir, ¿sí? Y sube, y fíjense cómo me va subiendo la suciedad, que nosotros le llamamos recortes, o cuttings, como ustedes le quieran llamar. Cuttings creo que es, pero no importa. Recortes, ¿sí? El recorte sube por el espacio que queda entre el pozo y la sarta hasta el caño o pipa de salida lateral, que está justo allí, ¿sí? Yo en la boca de pozo tengo un caño que es así, ¿sí? Entonces por acá va la sarta, y cuando el lodo sube por entre medio de la sarta y del pozo, después sale por acá, por la pipa o caño de salida lateral, ¿sí? ¿Qué hago con el lodo ahora? Porque ya lo saqué del pozo. Lo tengo que reacondicionar para volver a meterlo, ¿sí? El lodo, y por eso se llama sistema de circulación. Fíjense, esto es un circuito. ¿Qué es un circuito? Una pista cerrada, está cerrado. Es un viaje que hace el lodo, pero cerrado. Por lo tanto, va a volver a ingresar al pozo. El lodo se inyecta, se retira del pozo, se trata y se vuelve a inyectar de manera constante cuando yo estoy perforando. No es que meto lodo, espero unos minutos, después lo saco. No. Va entrando y va saliendo, ¿sí? Todo el tiempo mientras perforo. Cuando yo tengo que sacar herramienta, el lodo se deja de bombear, solamente saca herramienta, pero siempre con el pozo lleno de lodo para que me contenga las paredes del pozo, porque si no se va a caer, ¿sí? El pozo siempre está lleno de lodo, pero el lodo solo circula cuando estoy perforando o cuando estoy haciendo una circulación, que se llama. En realidad no perforo, pero circulo el pozo. Esto sirve para estabilizar un poquito más las paredes y demás. Bien, pasamos a la zona del desgasificador, ¿sí? Este que está acá, hay que sacarle gases al petróleo, al lodo. El lodo se llena de gas. Puede ser gas que proviene de las rocas, puede ser aire, hay que sacárselo.
Y más adelante tenemos el sistema de control de sólidos que nos va a permitir, ahora lo vamos a ver bien en detalle, pero el sistema de control de sólidos nos permite retirar todo el sólido que nosotros tenemos acá, ¿sí? Porque, a ver, yo dije que el lodo salía con recortes, esos recortes se los tengo que eliminar para volver a meter el lodo limpio, ¿sí? Una vez que le eliminé los sólidos, el lodo vuelve a la pileta de acondicionamiento, se mezcla con el lodo que hay allí y vuelven todo al interior del pozo, ¿sí? ¿Quedó claro el sistema de circulación? ¿Alguna duda? Ah, miren, acá me escribieron en el chat. Sí, Lucas. Una vez que pasaron los sólidos por las piletas, es tipo decantación, ¿no? Van pasando una pileta a la otra hasta que queda totalmente líquido y vuelve a la pileta de acondicionamiento. ¿Está bien? Ese sería un buen método para poder separar los sólidos, pero Está bien. siempre... ¿Y esa piletita que tiene abajo de las arandas, esa que dice cutting extraídos? Bien, ahí les comento, como decía, lo que usted propone como método de separación es muy bueno. Si el método de decantación es un método muy bueno de separación de sólidos, pero el método de decantación tiene un gran problema, y es que tarda mucho. Yo tendría que dejar el lodo ahí un tiempo parado para que decante todos los sólidos, y lo peor de todo es que también me decantaría parte de los químicos. Así que no se utiliza el método de decantación, pero sí se utiliza la gravedad y algunas otras fuerzas para poder sacarle los sólidos. Las arandas son la primera línea de tratamiento, y ahora vamos a ver qué son. Después pasamos a los desarenadores, después a los desarcilladores y por último la centrífuga. Y esto lo que hace es retirarme los recortes. Los recortes van a parar acá, como dice acá. Esto no es una pileta, si bien está dibujado como una pileta, son containers. Containers en los cuales se vierten todos los recortes, ¿sí? Esos recortes no sirven más. Justamente ahí me preguntaron qué se hacen con los recortes, ahora les comento, pero quiero que quede claro esto. Si bien el método de decantación es una buena opción, se descarta por el tiempo que tarda, ¿sí? Así que se emplean otros métodos que están relacionados con el método de decantación, pero yo hago cosas para agilizar el método y que sea más rápido. ¿Se entendió? ¿Quedó más o menos claro? Sí, gracias, Lucas. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a explicar bien cada uno de los métodos del control de sólidos. Zaranda, todo eso lo vamos a explicar porque tengo unos dibujitos acá, miren. Perdón. Acá. Entonces ya se lo explicamos. Pero bien, primero me preguntaron ¿qué hacemos con estos recortes? ¿Qué hacemos con el cutting? ¿Sí? ¿Dónde lo metemos? Porque es tierra. Bien. En primer lugar, cada 5 metros, por lo general, o cada 10 metros, en las zonas que no son de interés, como estas, cada 10 metros, y en las zonas que ya se están acercando a la zona productiva, cada 5 metros o cada 1 metro perforado, va el geólogo, saca una muestra de los recortes, que por lo general lo saca o de la zaranda o de los desarcilladores, saca una muestra de los recortes, lo lleva al laboratorio, investigan qué tipo de roca es y lo anotan, ¿sí? Y con eso arman lo que nosotros llamamos la columna estratigráfica, que básicamente es una columna desde la boca de pozo hasta el fondo que nos dice qué tipo de roca tenemos en cada profundidad, ¿sí? Eso lo hace el geólogo. Entonces los recortes sirven, en definitiva, para poder aclarar qué rocas tengo por debajo, que eso es muy importante a la hora de después hacer una campaña de expansión con más pozos y demás. Yo ya sé qué tipo de rocas me puedo encontrar, etcétera, etcétera. Cómo funciona el pozo, qué fluidos tiene cada roca, todo eso lo puedo saber. El tema es que las arandas, los desarenadores y la centrífuga no funcionan cada 10 metros perforado, cada 5, cada 1, funcionan todo el tiempo. Entonces,
¿Qué hago con el resto de los recortes que el geólogo no necesita? Porque tampoco es que el geólogo va y se lleva una bolsa de 50 kilos de recortes, ¿se entiende? Va y saca una muestra de medio kilo, menos, o sea, un par de gramos. Tal vez 100 gramos de recorte. Una parte las analiza, ¿sí? Las guarda en unas pequeñas cajitas que tienen, ¿sí? Con la profundidad, todo bien anotado, en orden. Y el resto de los recortes que se llevó para analizar, lo guarda en otras cajitas que se la tienen que dar al Estado, ¿sí? Al Estado argentino. El geólogo guarda ciertas cajitas que se deja la empresa y las otras cajitas se las guarda el Estado. Perdón que les diga cajitas, pero son cajitas en serio. ¿Vieron esos pastilleros que vienen largos con las pastillas para poner en cada uno de los días? Bueno, son parecidos a esas cosas. Y ahí van guardando pequeños granitos de arena, de distintos tipos de roca, que son los recortes, como muestra de lo que han ido analizando en cada una de las profundidades. El geólogo lo que hace es analiza unos recortes y los guarda para la empresa y otros recortes los guarda para el Estado. Como dije, el Estado tiene una bodega en Buenos Aires, en donde, o sea, bodega no de vinos, sino un galpón, que no es un galpón, es un grupo de galpones gigantescos, y donde guardan todas las muestras de suelo argentino, ¿sí? Donde guardan todas las muestras de suelo que han sido explotados o en cierta manera afectados por el uso o por la intervención humana. Esto realmente no sé por qué lo hacen. Yo sí sé que el suelo argentino no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece al Estado. Entonces creo que lo hacen en primer lugar para eso, porque pertenece al Estado. Y en segundo lugar supongo que para llevar algún control, pero no sé para qué sirve guardar tanta roca, ¿se entiende? No tiene mucho interés, pero bueno, así funciona y así se hace. Pero el resto del recorte, como les decía, no se ocupa. Y algo tengo que hacer, porque es roca que me está ocupando espacio. Así que por eso se ocupan unos containers. Los containers entran vacíos al campo, ¿sí? Al yacimiento, y salen llenos de rocas, con un montón de recortes y demás. Pero como suelen ir con bastantes químicos y demás los recortes, inclusive con un poquito de lodo, y algunos con un poco, ¿por qué no?, de petróleo, cuando ya estamos en las zonas de interés, digamos, en las zonas productivas. Estos recortes o esta roca no la puedo tirar ahí a la vuelta del yacimiento porque se tiene que tratar como residuo peligroso. Así que tiene que verterse en unos lugares especiales. Previo se le hace un tratamiento también posiblemente, ¿sí? Este tratamiento creo que no es obligatorio, pero muchas empresas optan a hacerlo para evitar la contaminación, ¿sí? Y se vierte como residuo peligroso. Ustedes supongo que han visto algún basural alguna vez, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos disposición final de residuos urbanos, si así se le llama técnicamente, no se le dice basural, pero es eso. Bueno, hay basurales, hay disposiciones finales de residuos peligrosos. Bien, o sea, hay basurales de residuos peligrosos específicamente que se tienen que tratar de una manera muy distinta al residuo común, porque se tienen que aislar, es como que se hacen piletas con cemento y se vierten ahí, y es un poco más complicado. ¿Quedó más o menos claro? Eso es lo que hacemos con los recortes. ¿Alguna otra duda? Bien. Bien, seguimos entonces. Bien, esto que les he puesto acá son algunas imágenes, pero algunas imágenes de cómo es la salida de fluido, ¿sí? Fíjense, acá está el caño lateral. Del caño lateral se procede al desgasificador, que está por acá, ¿sí? Y después se procede a las arandas. Bien, o sea, viene de acá a las arandas.
Tenemos un trip tank, que es un tanque que permite almacenar algunos fluidos, sí, nada más. Y después pasamos al sistema de control de sólidos propiamente dicho. Que ahora les voy a comentar cómo funciona. Para poder separar los sólidos, lo primero que se hace es separarlos en función de su tamaño. Primero, a ver, todas estas herramientas funcionan como un tamiz. Más que nada la zaranda, los demás no tanto, pero tiene el mismo concepto que un tamiz. Cuando yo tamizo algo, primero tengo que tamizar desde lo más grueso hasta lo más fino. Esto quiere decir, primero ocupo un tamiz grueso para poder quedarme con los objetos más grandes. Después ocupo un tamiz un poco más fino para quedarme ya con los objetos más finos. Y ya por último, el tamiz recontra fino para solamente dejar pasar lo mejor de lo mejor, ¿sí? Bueno, en este caso pasa lo mismo. La zaranda, son zarandas vibratorias, es el primer elemento de tamizado, digamos. ¿Qué es la zaranda vibratoria? Esto sí es un tamiz real. Es un tamiz con una malla determinada. Estas mallas se llaman mallas mesh. El tamaño de las mallas varía, es decir, el tamaño de los orificios de las mallas van a variar. Cada empresa utiliza la que quiere. Utilizan entonces perdón, estas mallas, y como dije, la zaranda es vibratoria, es decir, tiene unos motores que generan, el lodo va a caer allí, va a permitir, la zaranda al vibrar, va a permitir que solo pase el líquido y los granos finos por los orificios. Entonces el lodo cae, fíjense, esta sería la zona de trabajo de la zaranda, el lodo cae para abajo, que acá no se ve, mientras que los sólidos se siguen desplazando los más gruesos y caen en estas pequeñas piletas, y después de estas piletas pasan al container, ¿sí? Entonces fíjense, como un concepto básico como el tamizado se aplica al petróleo, ¿bien? Es decir, como dije, un tamiz mecánico, ¿sí? Yo puedo variar en los motores, puedo variar un poco la velocidad, la frecuencia a la que se mueve, cómo quiero que se mueva la zaranda. Tiene distintos tipos de movimientos. Cada uno va a permitir mejores o peores limpiezas, pero básicamente lo que hace es limpiar, quedarse con los sólidos grandes y dejar pasar el fluido o el lodo con los sólidos ya un poco más pequeños, ¿sí? Por lo general las muestras van y se sacan de acá, porque son muestras un poco más grandes, entonces es más fácil de identificar qué tipo de roca es, y además también es fácil, digamos, guardar esa roca. Yo no tengo que andar guardando granitos de arena, sino que guardo pedazos de roca importantes. Importante, por ejemplo, el tamaño de un pulgar, pero está bien, es un tamaño considerable, fácil también de analizar y demás. Me están diciendo que se les corta. ¿Se está cortando o me están escuchando bien? Ahora. Sí, Lucas, yo puse que se cortaba porque realmente se escuchaba como un eco en el interior, en el audio, pero ahora se normalizó, por lo menos ahora. Pero hoy se cortaba, sí. Bien, bien. Sí, me están diciendo que alguno se corta. Yo, pasé ahora a la página al Meet, digamos, y aparece como que se me ha cortado. Me doy cuenta porque, no sé, como que se achica la pantalla, es medio extraño, pero bueno. Si se les corta muy mucho, por favor, avísenme, interrúmpanme, activen el micrófono y díganme que se les está cortando mucho. Fíjense, y yo siempre por lo general pregunto si a los demás se les corta, para ver si es problema mío o de los demás también. Bien, el lodo pasa al proceso del desarenador y luego al desarcillador. ¿Por qué los ponemos juntos? Si bien no son la misma herramienta, un desarenador que un desarcillador, porque el desarenador es un elemento que permite sacar los granos de arena, mientras que el desarcillador permite sacar los granos de arcilla, que son más chicos todavía que los granos de arena, ¿sí? Bueno, los ponemos juntos porque funcionan igual, ¿sí? Los desarenadores y desarcilladores funcionan como un ciclón.
son herramientas tipo ciclónicas. ¿Qué significa esto? Fíjense que tiene forma de cono, en primer lugar, ¿sí? Y que tiene un ingreso de fluido, que es este, pero fíjense que está en un costadito, no sé si se alcanza a ver. Si yo lo viera desde arriba, vería el ciclón, y la entrada de fluido, en vez de tenerla acá, en el medio, la tiene acá, en el costado, ¿sí? ¿Esto qué permite? Permite que el fluido ingrese por este punto y empiece a chocar con las paredes, y como es cónico, va a ir bajando y va a formar una especie de ciclón, una especie de tornado, digámosle. Se llama ciclón porque es de fluido, pero es lo mismo que un tornado. Entonces, si el fluido ingresa por acá, forma este ciclón de esta manera, ¿sí? ¿Qué pasa con el ciclón? El ciclón es un elemento físico muy extraño porque tiene alta presión, o sea, cuando digo alta me refiero a gran, tiene gran presión en los costados, pero en la parte del medio, esta parte central, no tiene presión. Al contrario, genera una depresión, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el ciclón? Una vez que el fluido llega acá abajo, como el fluido es tan liviano, cuando hablo de fluido me refiero al lodo, este centro de baja presión lo que hace es succionarme el líquido hacia arriba. Mientras que el sólido, como es más pesado, no puede ser succionado, así que termina cayendo por la parte de abajo. Entonces, fíjense cómo utilizando solamente un elemento cónico, con un ingreso tangencial, que se llama un ingreso que está, en vez de estar en el medio, entra, digamos, rasante a lo que sería la periferia del elemento, entra en un costadito. Esto ya genera que el fluido empiece a dar vueltas de manera ciclónica. Genera un centro de baja presión, el lodo succiona y se va para arriba, mientras que el sólido, como es pesado y no puede ser succionado, cae, ¿sí? Si nosotros nos acercamos al desarenador o al desarcillador, vamos a sentir cómo va golpeando los distintos granos de arena y de arcilla que van cayendo y va alargando el desarenador, golpean con todas las chapas que están acá abajo, ¿sí? Golpean con todo esto, aún así tiene una salida, que fíjense que es esta que está acá, sale hacia abajo, ¿sí? El sólido, el líquido por lo general lo succiona, a ver, por lo general no, lo tiene que succionar. Si no lo está succionando, hay un problema, tengo por lo general algún problema de velocidad y demás que no permite que se genere el centro de baja presión. Es importante que el centro de baja presión esté, porque si no está, el lodo se va con los recortes. Y yo no quiero eso, yo quiero recuperar el lodo, ¿sí? Así funcionan los desarenadores y así también funcionan los desarcilladores. Todos funcionan iguales, ¿sí? Todos. La diferencia es que los desarenadores son un poco más grandes que los desarcilladores porque el tamaño de la arena es más grande que la arcilla, nada más, ¿sí? Bien. Entonces yo tengo zarandas vibratorias, desarenadores, desarcilladores y luego por último la centrífuga, ¿sí? Hasta acá se va escuchando bien, me van entendiendo cómo viene la cosa. ¿Se les está cortando? A mí se escucha bárbaro, Lucas, ¿eh? Genial, genial, buenísimo. Entonces debe haber sido hace ratito mi internet que me he dado cuenta que mi internet tiene esos problemas. A ciertos Perdón, minutos Lucas. colapsa, sí. Entonces, en este orden, primero las zarandas, después viene desarenadores o desarcilladores y después el control de sólido, ¿está bien? Exactamente. Son esos los pasos. Exactamente. Cuando yo digo desarenadores y desarcilladores, fíjense que digo y no digo o. Eso quiere decir que están los dos. Primero el desarenador y después los desarcilladores. ¿Sí? Este es el orden obligatorio. ¿Por qué pongo desarenadores y desarcilladores juntos? Porque funcionan igual. Entonces, para explicarlos, los explico los dos juntos. Pero los dos son obligatorios. Primero zaranda, después desarenadores, después desarcilladores y por último la centrífuga. Que la centrífuga es especial.
Porque si bien está en el pozo, la centrífuga sí es la herramienta que puede o no puede ocuparse. Digamos, esto depende del ojo del inyeccionista, si él lo quiere utilizar o no, problema de él. Pero zarandas, desarenadores y desarcilladores están y se ocupan. La centrífuga está, pero puede no ocuparse. Eso depende del inyeccionista. Otro dato importante, y esto se los comento, el desgasificador, que se encuentra acá, fíjense, acá está el desgasificador, ¿sí? En este punto. Fíjense que no está recuadrado, voy a limpiar un poquito acá. Fíjense que tenemos un recuadro acá, punteado. ¿Bien? Y acá tenemos otro recuadro. Eso es porque el recuadro, este que está acá, hace alusión al control de sólidos, pero fíjense que el desgasificador no está dentro del control de sólidos. Esto se los comento porque una gran pregunta que se suele hacer en los finales, por ejemplo, es si el desgasificador pertenece al control de sólidos. Y no pertenece al control de sólidos. ¿Por qué? Porque el desgasificador no me saca sólidos, el desgasificador me saca los gases, así que no puede estar dentro del control de sólidos, ¿sí? Si bien es verdad que está cerca y está al lado y demás, no forma parte del control de sólidos estrictamente, porque lo que hace es controlar la cantidad de gas, no la cantidad de sólidos, ¿sí? Bien. Y ya por último, la centrífuga. La centrífuga funciona como un secarropas. Supongo que han visto algún secarropas, si bien ya no son tan comunes, supongo que los han visto, ¿sí? Funciona exactamente igual que un secarropas, la centrífuga es un elemento rotativo con un tambor, ¿sí? Que tiene pequeños orificios, por eso al dar vueltas a velocidades bastante grandes, por esos orificios sale el líquido y los sólidos se quedan adentro de la centrífuga, y debido a la rotación que tiene, sale por ejemplo, entran por acá rota, ¿sí? Acá se produce toda la rotación y demás, el fluido sale por los costados, mientras que el sólido sigue avanzando y cae al final, ¿sí? Y ya está. El tema es, yo les comenté que la centrífuga puede o no puede ocuparse, y esto es por qué. Fíjense, las zarandas me sacaba granos gruesos de tierra, o sea, me sacaba tamaños importantes de recortes. El desarenador ya empieza a sacar tamaños de arenas, pero las arcillas y esos elementos todavía no los puede sacar. Así que pasamos al desarcellador, que lo que hace es sacarme los granos más chicos de recortes, los granos tipo arcilla, que son muy chiquitos. Pero todavía el lodo puede quedar con algunos recortes que son prácticamente polvo, ¿sí? Dentro del lodo. Entonces, algunos inyeccionistas optan por sacarlo y otros no. Cuando yo voy a sacar, este trabajo se realiza en la centrífuga, digamos, pero cuando yo pongo a trabajar la centrífuga, algunos recortes tienen el tamaño de algunos químicos que yo le agrego al lodo. Y la centrífuga tiene la capacidad de poder separarme este tamaño de grano. Por lo tanto, como la centrífuga no puede distinguir qué es sólido y qué es químicos que yo le agregué, la centrífuga separa todo. Entonces, la centrífuga, si bien es un método de separación muy fino y que logra tener un lodo muy bonito a la salida, sin sólidos prácticamente, ahí está el problema. También se queda con parte de los químicos que yo le he agregado. Y entonces el lodo sale con distintas propiedades de una centrífuga, porque la centrífuga suele quedarse, como dije, con gran parte de los químicos. Entonces, tengo que a la salida de la centrífuga en las piletas reacondicionar el lodo, ponerle más químicos y demás para que vuelva a estar en las condiciones en las que estaba, ¿sí? Por eso la centrífuga no se ocupa, digamos, a veces, porque es como un arma de doble filo, ¿sí? Es como que, bueno, sí, genial, me permite limpiar el lodo muy bien en la última etapa, pero
A veces se queda con gran parte de los químicos y eso es un problema, ¿sí? Bien, ¿quedó más o menos claro? Buenísimo, buenísimo. Bien, ya para continuar, fíjense, estas se llaman tolvas. Las tolvas es donde yo rompo. Acá tengo una bolsa de químicos, la bolsa se rompe, los químicos se vierten acá, ¿sí? Y estas tolvas comunican dos piletas, digamos, acá tengo una pileta, acá tengo otra, entonces se succiona el fluido de esta, pasa por este caño y pasa a la otra pileta. Entonces el pasaje de este caño justo por debajo de la tolva lo que hace es succionar, y es un efecto propio se llama efecto Venturi, es un efecto de una cañería con las tolvas, esto pasa siempre. Permite succionar los químicos y ya se empieza a mezclar acá en la cañería y después cuando ingresa a la pileta se termina por mezclar todo, ¿sí? Y esto que ven acá es una bomba tipo triplex, ¿sí? ¿Por qué digo que es triplex? Porque está dividida en tres, fíjense. 1, 2, 3. ¿Bien? ¿Qué son estas divisiones? Son básicamente pistones. Las bombas triplex, las bombas cuádruplex tendrían 4 pistones. Vienen bombas quintuplex que tienen 5 pistones. Funcionan, son bombas, no tienen nada que ver con las centrífugas. Las centrífugas son estas bombas que giran, que son muy comunes, se venden bastante para uso hogareño y demás. Las bombas centrífugas tienen la capacidad de bombear mucho caudal de fluido, es decir, mucha cantidad de fluido, pero a bajas presiones. Mientras que la bomba triplex está, o la bomba de desplazamiento positivo que se llama, que son estas bombas tipo pistón, es una camisa que se llena con fluido y el pistón la bombea. Se hace el pistón para atrás, vuelve a ingresar fluido y el pistón la bombea. Funciona como los pistones de un auto, ¿sí? Básicamente. La gran particularidad de estas bombas es que no trabajan con grandes cantidades de fluidos, ¿sí? No trabajan con caudales muy grandes, pero sí con presiones muy grandes. Estas bombas alcanzan presiones enormes. Y eso es lo que a mí me importa tener en un pozo. Yo en un pozo quiero tener buenas presiones para poder mantener la pared del pozo estable, para poder contrarrestar la presión de las rocas, para tratar de llegar hasta el fondo del pozo, porque con mucho caudal yo no llego al fondo del pozo, porque pierdo mucha presión en el trayecto, ¿se entiende? Porque va rozando las cañerías, después en la salida de lo que sería las boquillas del trépano, tengo una gran pérdida de presión en ese punto. Entonces, la mejor manera de bombear fluido al pozo es utilizando bombas de desplazamiento positivo, que se llaman, o bombas positivas, como le quieran llamar. ¿Sí? Son estas bombas que tienen pistones, trabajan con pistones, no trabajan con álabes ni hélices que dan vuelta, no, son pistones, ¿sí? Y bien, eso sería toda la unidad número 2, que hemos tardado en verla, hemos tardado bastante, pero está bueno porque ustedes preguntan mucho, me gusta que la gente pregunte. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Bien, si no hay dudas entonces voy a sacar la diapositiva, vamos a poner la otra, la clase no ha terminado. No se me crean que ha terminado la clase. O sea, la podríamos terminar acá, pero nos vamos a atrasar. Y si bien está bueno terminar antes, si nos atrasamos mucho, después van a tener que cursar de más, digamos.
Así que para evitar eso, vamos a ir a la unidad número 3, que es una unidad cortita, ¿sí? Se explica rápido la unidad número 3. Bien, entonces quedó todo claro. Sí, Lucas, sí, totalmente. Por ahí me quedaba, no duda, pero decir, bueno, o sea que lo único en cuanto al sistema de bombas a pistones, porque por el mejor funcionamiento, ¿no? Y más potente, digamos, más que nada para cerrarlo ahí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, sí viene por ese lado. Bomba de desplazamiento positivo, altas presiones. Bombas centrífugas, altos caudales. ¿Yo quiero caudal? No, yo quiero presión. Así que me voy por las otras. Listo. Así de simple. Esperen que no se me abre la presentación nueva. Bien. Discúlpame, Lucas, Sí, estoy haciendo algunas anotaciones. Bomba de desplazamiento positivo para la presión. ¿Y la de caudal era bomba? la bomba centrífuga. Centrífuga, perfecto. Sí, sí, sí. Las bombas centrífugas son las bombitas que venden en la mayoría de las ferreterías, o que uno, ¿vieron las bombas que se ponen para las piletas o para ayudar a subir el agua Sí, a los tanques? Son bombas centrífugas. exactamente. La bomba de Entendí desplazamiento, ahí, perfecto. la bomba de desplazamiento positivo son bombas un poquito más grandes. No se ven mucho para para uso hogareño, digamos. Se ocupan más para la industria. Gracias, Lucas. No, de nada, de Muchas nada. gracias. De nada, de nada. Bien. Entonces vamos a arrancar la unidad número 3, ¿sí? Eh, Primero que nada les comento, seguramente en la miniatura del video de YouTube que yo les vaya a pasar, vayan a ver que está puesto esto que dice unidad número 3, pero he grabado todo junto, ¿sí? Así que no se hagan problema por eso. Eh, entonces, en la unidad número 3, que es esta que vamos a ver ahora, vamos a ver la siguiente etapa dentro de un pozo, que es la intubación. Porque si bien yo dije que, por ejemplo, el lodo de perforación me da estabilidad de pared, el lodo de perforación no va a estar durante toda la vida del pozo. Va a estar, sí, durante la perforación. Pero cuando el equipo perforador ya lo haya terminado el pozo y se vaya, ¿qué hago? Dejo el pozo así, abierto, que se caiga. Y no me sirve. Necesito algo que le dé contención. Es por eso que los pozos petroleros se entuban. ¿Sí? Se entuban con tubos de acero. He sentido por ahí que también se pueden entubar con con tubos plásticos, en algunos casos muy particulares. Por ejemplo, en los pozos donde hay muchas bacterias que se comen los aceros, entonces, bueno, le pongo cañería plástica y ya está. No presenta las mismas resistencias ni demás, pero se pueden usar. Cuando yo hablo de cañerías plásticas no me refiero al PVC. No, nada que ver con el PVC, son cañerías especiales de plástico, pero dentro de los plásticos hay muchos tipos, así que por lo general son de poliéster, reforzados con fibra de vidrio y demás, pero bueno, comentarles que se utilizan. En esta unidad, que no es muy larga, nosotros vamos a ver el método de intubación, la mecánica de intubación, las cañerías, qué nombre se les da, cuál es la función de la intubación, demás. Entonces, bueno, arrancamos. Miren, primera pregunta, ahí está. ¿Por qué intubamos un pozo? Primero que nada, contención, esto es como la función más importante y es como que la que engloba a las demás. Contención e integridad del pozo. Como dije, yo estoy perforando y tengo lodo, pero yo dejo de perforar y quiero poner el pozo a producir y no voy a tener lodo. Entonces necesito algo que le dé estabilidad al pozo.
una estabilidad definitiva, digamos, una estabilidad en la cual yo no me tenga que andar preocupando después si realmente está estable, si no, si se desmorona, no. Tengo que dar estabilidad. ¿Cómo le doy estabilidad? Con una cañería y ya está. ¿Sí? Entonces de esa manera contengo y protejo al pozo de cualquier tipo de desmoronamiento. Ya vamos a ver que no solamente se entuba, también se tienen que cementar los caños, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Bien, entonces lo primero que hago es contener e integrar las paredes del pozo, ¿sí? Le doy integridad. La segunda función de la cañería es la protección de los acuíferos naturales, o al menos en los primeros metros, ya lo vamos a ver ahora. En los primeros metros, la protección de los acuíferos es importante porque, digamos, en definitiva, como dije, en la zona de Mendoza son muy muy importantes los acuíferos naturales de agua dulce, así que es importante darle una cierta protección. Y además, el entubado permite que a la hora de producir el pozo, a la hora de sacar petróleo, el petróleo vaya entrando en contacto con todas las rocas, ¿sí? Primero que nada porque me las va a contaminar. Y tal vez ustedes me dirán, bueno, pero hay rocas que si se contaminan no importa porque no tienen nada dentro. Bueno, es verdad, sí, tienen razón, pero voy a perder fluido, porque el fluido se tiende, o sea, cuando yo hablo de fluido, estoy hablando ahora sí del petróleo, el petróleo se tiende a meter en las rocas, y más que nada en las permeables. Entonces, para evitar este contacto, ya sea porque no quiero contaminar o porque no quiero perder producción, está la cañería, que me sirve de barrera de contención y evita el contacto directo del petróleo con las rocas, y va el petróleo directamente en contacto con los caños y ya está. Para entubar se utilizan los casing, ¿sí? Casing, acá está la palabra, ¿sí? Los casing son los caños dedicados a la entubación del pozo. Los casing son estas cosas que ustedes están viendo en la imagen, ¿sí? Son caños de alrededor de 30 pies, tal vez más, un poquito menos, ¿sí? Van variando los tamaños. No siempre son como exactos, 30 pies, varía un poquito. 30 pies se asemeja a los 10 metros, para que ustedes tengan idea, son caños bastante largos, que vienen de distintos diámetros y demás. Ahora les voy a explicar bien cómo se miden. El casing siempre tiene de diámetro 4,5 pulgadas para arriba. Yo nunca voy a encontrar un casing de 3 pulgadas de diámetro, no. Porque eso ya es un tubing, no es un casing, que ya lo vamos a ver más adelante. No se hagan problema. Pero fíjense, como dice acá, los casing van desde las 4,5 pulgadas para arriba, ¿sí? Siempre desde las 4,5 pulgadas para arriba. Siempre. Cuando yo digo pulgadas, ¿a qué me refiero? Me estoy refiriendo a el diámetro. El tema es que ustedes me dirán, bueno, ¿pero qué diámetro? Porque el casing, si yo lo dibujo, acá, vamos a tratar de dibujarlo, tiene un diámetro externo, que es la parte de afuera, pero también es hueco, así que tiene un diámetro interno. ¿Sí? Cuando digo diámetro externo me refiero a esto es un diámetro externo, ¿sí? La medida acá, el diámetro externo, ¿sí? El rojito, y el celestito que voy a marcarles ahora es el diámetro interno, es decir, la medida que tengo desde acá hasta acá. Bien. Cuando yo me refiero al diámetro del casing, estoy hablando del diámetro externo del casing. Un casing de 7 pulgadas tiene de diámetro externo 7 pulgadas. Un casing de 10 pulgadas tiene de diámetro externo 10 pulgadas. Siempre es el externo del cual estoy hablando. ¿Sí? Eso por favor quiero que les quede claro. Siempre el externo. Nunca el interno ni nada de eso. Ahora van a entender por qué esto es importante. Se los comento desde antemano, pero ahora van a entender por qué es importante. Bien. La mayoría de los casing, son fáciles de identificar
porque son... Perdón, Lucas. Sí, cómo no. Cuando hablamos de 4 pulgadas, el diámetro externo, ¿estamos hablando de cuántos centímetros? Multiplíquenlo por 2,54. Ah. 2,5 para redondear. 4 pulgadas, que no sería un casing igual, sería un tubing, porque es de 4,5 para arriba. Pero si vamos a 5 pulgadas, por ejemplo, serían 15 centímetros más o menos. Más o menos. O sea, fue el cálculo mental que hice ahora, pero siempre una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Estos puntualmente que están en la pantalla, perdón, en la foto y en la pantalla, Sí, sí. ¿de cuántas pulgadas son, digamos el diámetro? Eso Porque se me, ven bastante grandes. eso me parece que son de 7 pulgadas. ¿Sí? 7 pulgadas equivale a 17,78 centímetros, más o menos. Pero creo que son más grandes. Creo que son como de 12 pulgadas. Sí, porque son mucho más grandes, me parece. Sí, para mí son de 12. Ahí los vi bien. Porque, perdón, estaba en el otro lado viendo a ver si alguien comentaba con el chat. Pero no, son más grandes. Son más grandes. Son como de 12 pulgadas, más o menos. 12 pulgadas es un tamaño grande, ¿eh? O sea, no... Imagínense que 10 pulgadas ya son 25 centímetros. 12 pulgadas son 2 pulgadas más. O sea, 5 centímetros más. Perdón, Lucas. Sí. O sea que estos son, digamos, esto es lo que ya permanece cuando ya está en producción el pozo, ¿verdad? Exactamente, sí. Esto, una vez que yo pongo el entubado, una vez que pongo el casing, no lo saco más. A menos que se rompa y lo tenga que cambiar, pero no se saca más. Se le hace mantenimiento cada tanto, ¿sí? Y ¿cómo es? Se le hace mantenimiento cada tanto para evitar que se rompa. Porque lo peor es que puede pasar es que se rompa y lo tenga que cambiar. Siempre conviene darle mantenimiento. Es Pero, decir que, por lo que entendí, a ver si está bien, una vez que terminó la etapa de perforación, ya cuando viene el entubado es porque ya comienza la etapa de producción, ¿no? bien, no. Ahora les voy a comentar por qué eso no pasa. Porque ahora quiero primero explicarle qué es un casing y después vamos a ver la maniobra de intubación y vamos a ver que en realidad se intuba durante la perforación, no cuando finaliza, porque el pozo se perfora en etapas, ¿sí? Primero perforo hasta cierta cantidad de metros, lo entubo y lo cemento, después sigo perforando otra cierta cantidad de metros, lo entubo y lo cemento y así, es como por etapas, ¿sí? ¿Quedó más o menos eso? Ya lo vamos a ver bien, pero... ¿Se les está cortando mucho, gente? ¿Me escucharon lo que dije? Ahora se escucha bien, pero hoy se cortaba, Lucas. Se cortaba bien. Bien. Les estaba comentando entonces, vuelvo a repetir lo que comenté. Que no... no se entuba cuando se finaliza toda la perforación, sino que el pozo se va perforando, entubando y cementando cada cierta cantidad de metros, ¿sí? Eso es lo que se llama perforación por etapas. Perforo una cierta etapa, la entubo y la cemento, después perforo otra cierta etapa, la entubo y la cemento y así. ¿Se entiende? No sé si ahí se escuchó bien. Sí, Lucas, perfecto. Bien. Me estaban preguntando que si el diámetro del casing va a depender del diámetro con el que se hizo el pozo, o sea, el diámetro del trépano. Sí, tal cual. Exactamente así. Si yo perforo con un trépano de 12 pulgadas, yo no puedo entubar un casing de 12 pulgadas, ¿se entiende? Porque estoy muy en el límite. Y después lo tengo que cementar, que ya eso lo vamos a ver de qué se trata. Entonces le tengo que poner cemento entre el pozo y el casing para fijarlo al casing, ¿sí? Para dejarlo fijo al pozo. Y no me deja espacio.
Así que si yo hago un pozo de 12 pulgadas, por ejemplo, lo más común es cementar con un casing de 9 5 octavos, que se llama. 9 pulgadas, 5 octavos de pulgada. ¿Sí? Por ejemplo. Si yo hago un pozo de 7 pulgadas, lo más común es entubar un casing de 5 pulgadas, más o menos. ¿Bien? Siempre tiene que haber ahí un espacio entre el casing y el pozo para poder meter el cemento. Me estoy adelantando un poquito, esto lo vamos a ver ahora justo a continuación de explicarles cómo es la nomenclatura de un casing. Así que explicamos la nomenclatura del casing y pasamos a esto que les comenté, ¿sí? Bien, esto que ven acá, en blanco, es la nomenclatura del casing, ¿sí? Ah, esperen antes, porque justo me preguntaron. Como les decía, el casing es un elemento que por lo general, por lo general no siempre, tiene doble rosca macho. Es decir, de los dos lados del caño tengo roscas machos. Así que para poder unir un casing con el otro se utilizan unas cuplas, ¿sí? Acá dice, cupla para poder unirse. Sí o sí necesito una cupla, si no, estoy en el horno. ¿Sí? Bien. Entonces, volviendo otra vez a la nomenclatura, que ahora sí vamos a hablar un poquito de la nomenclatura. El casing se clasifica así como ven allí, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo hablo de un casing, tengo que pedir un casing de 7 pulgadas, 20 libra-pie, que es la PPF, N80 LTC. Así se piden, por ejemplo, un casing donde lo voy a comprar. No compro un casing, compro un montón, pero las empresas los piden así. ¿Qué significa esto? Primero que nada, el diámetro. Casing 7 pulgadas. Eso quiere decir que el casing va a tener de diámetro externo 7 pulgadas. ¿Sí? Siempre repito, es el diámetro externo el que yo utilizo para denominar o para darle nombre al casing, el diámetro externo. Después viene la libra-pie. ¿Qué es esto? El libraje famoso. ¿Qué es el libraje? La cantidad de libras que va a pesar un pedazo de casing de un pie de largo, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos peso por unidad de longitud. Es decir, en este caso, este casing va a pesar 26 libras en un pie de longitud. Supongamos que de acá hasta acá del casing es un pie, ¿bien? Este pedacito, si yo lo corto... Perdón, Lucas, se corta, ¿eh? No sé el resto, pero se corta. ¿Se corta mucho? ¿Gente? Ahora lo escuché bien, pero... Sí, ahí lo escuché bien, Lucas. Bien. Como les estaba comentando entonces, el 26 libras pie, o sea, cuando digo PPF estoy hablando de pound per feet, que significa libra por pie. ¿Sí? ¿Por qué utilizamos estas medidas? Porque son las medidas estadounidenses y son las que se utilizan. ¿Sí? No, por más que quieran luchar con todas estas unidades, no van a poder, así que se van a tener que aprenderlas. No sé si aprenderlas, no hace falta que se aprendan la renación, sino aprender a usarlas nada más. Como les decía. Perdón, Lucas, Sí. Casing 7 viene a ser el número del tubo, ¿puede ser? Porque no había escuchado Bien, eso, pero perdón. El casing 7 pulgadas significa que el casing tiene 7 pulgadas de diámetro externo. Perfecto. Ese es el 7. Este loguito que ven acá, no se los comenté, perdón. Vieron que tiene como unas comillas acá. Esas comillas son el símbolo que se utiliza para las pulgadas. ¿Sí? Entonces cuando yo pongo, por ejemplo, 12 y 2 comillas, es 12 pulgadas. Cuando yo pongo 7 y 2 comillas, es 7 pulgadas. ¿Sí? Eso no se los comenté, perdón. Yo porque lo tengo ya recontra familiarizado y a veces esas cosas uno piensa que las sabe todo el mundo y no. Bien, entonces como les decía, el libraje que es, si yo voy y corto un pedazo de caño que mide un pie,
es decir, 30 centímetros más o menos, y lo pongo en una balanza, me va a marcar 26 libras. Eso es el libraje. Es el libraje por pie. ¿Para qué me sirve esto? Para calcular el valor total de lo que sería el caño. Si mi caño tiene 26 libras por pie y mi caño mide 30 pies, ya está, multiplico eso y me dice cuánto pesa el caño, ¿sí? Aún así, no solamente sirve para el peso del caño, sino que también sirve para otras cosas, como por ejemplo la resistencia. Los casing van a trabajar como las barras de sondeo, trabajan a la tensión, ¿sí? Trabajan traccionados. Entonces, puedo llegar a necesitar casing más grandes que otros. Esto puede pasar. O sea, puedo llegar a utilizar en algunos pozos casing más grandes, en otros pozos casing más chiquitos, en cuanto a libraje estoy hablando. ¿Sí? No de diámetro externo, sino a libraje. Ahí vienen casing de 26, de 16, de 25, de 32, de 40 libras pie, ¿sí? Perdón, ¿se cortó? Sí, se corta, Lucas, un poco. Sí, Yo escuché que no entendí qué es lo que se multiplicaba. Digamos, libra por pie, por pulgada, algo así era. por pie, Hasta ahí escuché. por la cantidad de Por pies que pie. mide el caño, y eso me va a dar cuántas libras pesa en total, digamos. Y lo que pasa es que se está cortando internet, no sé qué está pasando, pero... Bien, no sé si ahora me están escuchando bien o me siguen escuchando mal. Me están escuchando terrible, ¿verdad? Porque estoy viendo que me está diciendo que se me está cortando. Gente, Yo escucho que hablas, Lucas, pero se escucha cortado. No sé cómo, no sé si estás hablando o no. Sí, profe, por ahí se escucha entrecortado. sí, sí, es es mi internet porque está andando bastante mal ahora. Voy a recargar la página y ya vuelvo, ¿sí? Bien, ahí volví. Vamos a ver si ahora funciona mejor. Que no está funcionando mejor. Porque seguro se le sigue cortando, ¿verdad? Sí, se corta, Lucas. Sí, sí. Sí, por alguna razón mi internet está andando muy mal, no sé qué pasó. Estaba andando muy bien hace ratito y ahora... Bien, miren, voy a tratar de seguir explicando y vamos a ver cómo funciona esto. Pero estoy seguro que se les está recontracortando. Sí, se te corta mucho, ¿eh? Sí, 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 ya me di cuenta, me di cuenta. Esperen un minuto, que alguien me preguntó algo en el chat, pero no sé, ni siquiera me carga el chat, imagínense.
Alguien me había mandado algo al chat. Ahí lo vi. Bien, me estaban preguntando, espero que se esté escuchando bien, que si el pozo se entuba por completo. Sí, eso ya lo vamos a ver. El pozo se entuba por completo. Y cómo se hace para extraer el petróleo, eso de las rocas reservorio. Una vez que entubo y cemento, tengo que romper en algunos puntos el cemento y el tubo para que el petróleo pueda salir de la roca. Y ahí el sistema de extracción que yo elegí para producir es el que me va a ayudar a producir o no. O sea, según el que elija, es el método de producción que voy a tener. No sé si eso se alcanzó a escuchar o se escuchó mal o qué pasó. ¿Se escuchó? Sí, esto se escuchó, Lucas. Bien, perfecto. Bien. Bueno, miren. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de explicar un poquito esto del casing, ¿sí? Y me van diciendo, si se llega a escuchar muy mal, si se les llega a trabar mucho a varios, por favor díganme. Y bueno, en todo caso dejamos la clase hasta donde lleguemos y después volvemos a ver esto la clase que viene. Pero cualquier cosa, por favor díganme si se escucha mal, ¿sí? Bien, volviendo un poco a la denominación o la forma en la que yo nombro a un casing, que es esta que ven acá en el recuadrito blanco. Primero que nada, lo primero que se menciona del casing es el diámetro externo, siempre el diámetro externo. El diámetro externo, como decía, se mide en pulgadas, que son estas dos comillitas que ustedes ven acá. Hay casing de 7, de 8 y media, de 9, de 9,5 octavos, de 12, de 11. Vienen casing de muchas medidas, ¿sí? Que yo los voy a utilizar en función de la medida que tiene mi pozo. Como les dije, tiene que quedar un espacio entre el pozo y el casing para que yo pueda meter cemento después por ahí, ¿sí? O sea que el cemento se quede ahí y me fije el caño. Bien. Lo que le seguía, que se lo estaba comentando justo, era el libraje. ¿Qué significa el libraje? Que ahí dice 26 ppf. El libraje es la cantidad de libras que va a pesar el caño por unidad de longitud. ¿Qué unidad de longitud ocupo acá? El pie, que son un pie alrededor de 30 centímetros, un poquito menos, 27, o un poquito más de 30. No Se corta, Lucas. Se le está cortando todo, ¿verdad? Sí, apenas escuché libraje, creo. Sí, pero Sí. se corta mucho. Sí, no, entonces miren. Sí, yo, Lucas, yo propongo, no sé, yo para que no, porque por ahí no me queda claro algunas cosas y por ahí no sé qué opina el grupo, no sé si dejarlo porque por ahí se escucha la mitad, por lo menos en mi caso, no, esto lo dejo a consideración, por favor. No, sí. No, yo opino lo mismo. No resulta cómodo. Sí, mejor dejemos la clase porque se escucha medio entrecortado. O sea, la mitad de lo que hablas se escucha y la otra no. Claro, sí. Yo realmente prefiero lo mismo. Ni siquiera sé si me están escuchando ahora, imagínense. Sí, se escucha cortado, Lucas. Prefiero que dejemos la clase esta, o sea, que dejemos este tema para la semana que viene. Y bueno, nos vamos a atrasar un poquito, pero no importa. Después nos acomodamos, no hay problema. Así que bueno, Perfecto, Lucas. lo dejamos acá porque no les sirve de nada a ustedes que se escuche mal. Así que lo dejamos acá. Y nos Quería encontramos. comentarte, Lucas, que ayudó muchísimo el video que mandaste al WhatsApp. Estuve mirando y la verdad que está muy, muy bueno. Ah, el video, yo no lo mandé, lo mandó un compañero igual, pero sí, vi que estaba bueno. Genial, me gusta que les haya servido. Así que claro, ahí está, Marcelo Sí, lo como envió. que viendo más, aprender, digamos. Está bien esos videos. Yo también los estuve mirando, chusmeé un poco y me gustó. Como que más atención le tiré al video. Y sí, es que vieron, lamentablemente yo no le, si nosotros estuviésemos presencial, yo les podría poner un video para que vean y les voy comentando sobre el video. Pero online es medio imposible. A veces el video se traba y es como... Pero bueno, está bueno Se que... entiende, Lucas. Está bueno que entre ustedes se vayan mandando videos y miren eso, pues lo mejor para entender maniobras es verlas ahí, cómo se hacen.
Así que esos videos en YouTube están muy buenos. Están muy buenos. Si ven más, si consiguen más, envíenselos entre ustedes. Porque les va a servir bastante. Así que bueno, gente, si lo dejamos por acá entonces, Perfecto. porque ya Perfecto. no tiene Gracias, pinta Lucas, de... por todo. Gracias, grupo. Nos vemos la semana que viene, gente. Que anden bien. Saludos a todos. Un abrazo. Buen fin de semana. Chao, chao, igualmente.